El Quijote Literario, libros y arte. Saludos, hoy quiero invitarlos a hacer un recorrido por el dadaísmo, un movimiento artístico que llegó a poner un orinal en un museo. Y nos surge la pregunta, ¿será que poner un retrete en un museo es arte o no? La idea es que al final de este video podcast podamos tener argumentos para responder esa pregunta. Bienvenidos, buen viento, buena vibra, buena energía. La historia del arte ha estado marcada por momentos de rebelión. Y pocas rebeliones han sido tan radicales como el dadaísmo. Este fue un movimiento que vino para rechazar la tradición artística y cuestionar la lógica del mundo. El movimiento surge en Suiza, que era un país neutral en la Primera Guerra Mundial. Allí se habían exiliado una serie de artistas que provenían de familias muy acomodadas. Entonces empiezan a reunirse en el Cabaret Voltaire y es allí donde desarrollan sus manifiestos, que fueron varios y que todavía hoy son muy leídos y estudiados. Los dadaístas eran iconoclastas de tiempo completo. Estaban en contra de la academia. ¿Para qué? Unos aprendizajes que a la larga no servían para vivir en armonía y en paz a nivel social. Estaban en contra de la religión. ¿Para qué? Un Dios que no servía para detener tantos desastres que se veían en la guerra. Estaban en contra de las normas estéticas que proponían las corrientes de la época y por eso se dedicaban a subvertir los íconos, creando unas nuevas maneras de concebir y hacer el arte. Y en este afán de romper con todas las normas artísticas, surgen formas estéticas como la del collage, que mezcla un sinnúmero de elementos, aunque entre ellos no haya correlación alguna. Entre los exponentes del dadaísmo está Tristan Tzara, el poeta de la negación. Él decía que Dada no significa nada y mediante sus premisas y su innovación a nivel estético se convierte en el gran teórico del movimiento. Era poeta, dramaturgo y antes que nada un gran provocador. Es él quien organiza una serie de eventos artísticos con el fin único de escandalizar a la burguesía de su tiempo. En 1918 aparece su manifiesto en el cual hace una apología a la destrucción de los íconos mediante el arte. Es con este manifiesto con el que alcanza un reconocimiento a nivel mundial. Él decía que todo es Dada y que uno de los objetivos del movimiento era que el mundo no volviera a ser lo que había sido antes y que los había llevado a una guerra tan descarnada. Y efectivamente, el arte no volvió a ser el mismo después del dadaísmo. Otro de los exponentes es Hugo Ball, quien contribuye diseminando la semilla de la irreverencia. A Hugo Ball se lo recuerda porque recitaba poemas sin sentido en el Cabaret Voltaire, donde se reunían los dadaístas. Hans Arp es otro de los pioneros. Él crea collage y esculturas biomórficas. Es justamente él quien lleva el azar al acto creativo. Una de sus acciones es coger palabras al azar, lanzarlas al aire y luego pegarlas en el suelo tal y como caen en desorden. Hans Arp sostenía que el caos es la ley que rige el mundo y decía que el arte debe imitar esa ley natural
del caos. Marcel Duchamp decía que el arte está en la intención. Y efectivamente su intención era decirle al mundo: si tú me das guerras, no me pidas una cosa diferente a un retrete. Anna Hosch también fue una destacada colajista del dadaísmo. Ella reivindica el discurso feminista y mediante sus collages hace una crítica a la hipocresía de la sociedad. Esta autora decía que era necesario crear una nueva mirada, una nueva forma de ver el mundo. Ningún movimiento artístico es ajeno a su contexto. Analizar el dadaísmo sin considerar la época que lo engendró es imposible, pues no fue una mera corriente estética, sino un grito de desesperación. El Dada nació en la fractura de un mundo desgarrado por la Primera Guerra Mundial, que fue la más sangrienta que la humanidad había conocido hasta entonces. Millones de cuerpos mutilados, naciones en ruinas, la fe tambaleando y la moral reducida a cenizas. En este abismo de desesperanza, el arte respondió con caos, ironía y negación absoluta. El dadaísmo es la prueba de que cuando la razón flaquea, solo el absurdo puede explicar la realidad. Ahora bien, el dadaísmo no surge de la nada. Aunque su esencia es la ruptura total y radical con todas las formas, hay unos movimientos que lo anteceden y que merece la pena verlos rápidamente uno por uno. En el dadaísmo es muy evidente la influencia del futurismo, que tuvo su auge entre los años 1909 y 1915 aproximadamente. Un movimiento que fue fundado por Filippo Tommaso Marianetti. El futurismo se caracteriza por tener una velocidad en las creaciones, por hacer uso de las tecnologías. Recordemos que para esta época ya está la fotografía, y además también por una postura que está en contra de la guerra, y estos mismos rasgos también se ven en el dadaísmo. Sin embargo, hay una diferencia bastante notable entre el futurismo y el dadaísmo. Aunque ambas corrientes tienen una estética violenta y muestran un desprecio radical por las formas artísticas establecidas, el futurismo estuvo un poco más de lado y fue más amigable con el poder, mientras que el dadaísmo fue radical a la hora de ridiculizar el poder y sobre todo usar el arte para denunciar la devastación y la estupidez de la guerra. El cubismo se caracteriza por hacer una descomposición de la realidad y presentarlos en fragmentos geométricos, desafiando así la perspectiva tradicional. Y en eso es muy parecido al dadaísmo. La única diferencia allí es que los actos artísticos del dadaísmo son netamente políticos. El expresionismo, que está basado en la distorsión visual y en la intensidad emocional, le aporta con estos dos elementos al dadaísmo, que lógicamente los profundiza para hacer crítica social, como venimos diciendo. Y no podemos dejar de mencionar la influencia que tuvo el simbolismo en el movimiento Dada. Autores como Arthur Rimbaud y Stéphane Mallarmé, que experimentaron el verso libre y que hicieron una verdadera revolución poética. Estas influencias se ven muy marcadas en el dadaísmo y en la exploración del verso libre y la búsqueda de otras estéticas que permitan decir algo nuevo y manifestar un descontento con la realidad. El dadaísmo también toma inspiración del movimiento filosófico nihilista
especialmente de Nietzsche. Recordemos que en Nietzsche está presente el rechazo por los valores tradicionales y la afirmación de la destrucción, vista esta como un acto creativo, algo que caracteriza al movimiento dadaísta. En mi caso, el dadaísmo me hizo unos aportes muy valiosos para explorar el poema, el cuerpo, la forma de la creación, incluso llegar a prescindir como tal de la palabra y buscar a través de la imagen, de la poesía visual, otras formas posibles. A continuación voy a compartir algunas creaciones de poesía experimental que yo realicé basado en el dadaísmo. Una de las múltiples leyendas sobre el origen del nombre dadaísmo dice que Tristán Tzara abrió al azar un diccionario y la primera palabra que le salió fue esa, dada, y por eso se llama así. Y quizá eso sea lo más característico del dadaísmo, los elementos del caos y del azar. Era un movimiento que se había catalogado como gamberro incluso, y que en efecto tendía hacia lo extrambótico. De hecho, nada hacía más feliz a un dadaísta que el hecho de lograr escandalizar a un burgués. Claro, el dadaísmo es destrucción, pero una destrucción creativa. El hecho es que estas acciones de poner objetos cotidianos en museos sí abre la puerta a lo que hoy conocemos como arte conceptual. Al inicio del video planteamos una pregunta, que si es arte el acto de poner un orinal en un museo. En términos dadaístas, no, es todo lo contrario, es justamente la antítesis, es antiarte. Lo que sí podemos ver es que este tipo de acciones lo que hacen es llamar la atención y reafirmar una postura que está en contraposición al fenómeno de la guerra. La cuestión con las guerras es que los grandes poderes ponen a las clases más bajas a matarse como animales entre ellos, pero los poderosos no mandan a sus hijos a la guerra, que es el caso de Ucrania, en donde vemos los cementerios llenos de cruces, mientras los millonarios y los que detentan el poder están haciendo fiestas. En esa medida creo que el dadaísmo es un ejemplo de cómo el arte puede ser una herramienta para manifestar una desazón, un descontento y hacer crítica y denuncia de un acto tan malvado como lo es la guerra. Para finalizar este video podcast, voy a leer un fragmento del manifiesto dadaísta de Tristán Tzara. Todo cuestionamiento, toda palabra y toda verdad están en perpetuo desequilibrio. No hay verdad absoluta. Dada es la libertad absoluta, el rechazo de toda restricción, de toda moral impuesta. No creemos en la razón, no creemos en el arte, no creemos en la civilización que ha reducido al hombre a carne de cañón. Dada es un rugido, un trueno, una bofetada a la hipocresía. Pensáis que buscamos la destrucción sin más, pero no. Queremos limpiar el polvo de los siglos, hacer tabla rasa y comenzar de nuevo, sin reglas,
sin dogmas, sin amos y sin esclavos. Dada no significa nada. Si alguien lo encuentra hermoso, Dada está muerto. Si alguien trata de explicarlo, Dada se disuelve. Dada es la destrucción de la lógica, la negación de los sistemas, la rebelión sin causa. ¿Queréis destruirlo todo? Sed Dada. Espero que este video podcast sea una introducción para quienes quieran indagar más en el movimiento dadaísta. Si te interesa este tipo de contenidos, te invito a suscribirte a este canal donde tenemos 3 ejes, que son el arte, la geopolítica y el pensamiento crítico. Muchas gracias.